el significado de un nombre puede tener valor significativo para muchos. A decir verdad, hay más de 4 millones de sitios web que están dedicados al tema. ¿Por qué las personas ponen tanto énfasis en un nombre? Probablemente porque nuestro carácter a menudo refleja nuestro nombre. Nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos nombres. Jesús refleja la personalidad del Señor. Emmanuel describe su proximidad, pero Salvador es un nombre que revela su propósito para venir a la tierra. Acompáñanos hoy aquí, en Momento Decisivo, mientras damos un vistazo más de cerca al significado del nombre Salvador. Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy. ¿Por qué llamarle Salvador? Bienvenido nuevamente a esta edición de Momento Decisivo en la que hemos estado contestando unas cuantas preguntas que se hacen respecto a la Navidad. Hoy vamos a considerar la pregunta ¿por qué llamarle Salvador? Quiero que abra la Biblia en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en donde hallaremos la lección para el día de hoy y la razón del por qué a Jesús se le ha puesto el nombre de Salvador. ¿Qué hay en ese título? ¿Qué significa para nosotros hoy? Así que abramos la Biblia y también nuestro corazón y exploremos este nombre tan prominente de Jesús. ¿Por qué llamarle Salvador? La Biblia usa más de 300 nombres y títulos para describir a Jesús. Pero la colección de sus nombres y títulos no alcanza para contener a Jesús, tal como tampoco jamás podríamos contener el océano en una colección de botellas hermosas. Charles Haddon Spurgeon, gran predicador de Londres de otra generación, a menudo expresó su frustración al tratar de comprender todo esto de los nombres y naturaleza de Jesús. En una ocasión escribió: «Sé que mis palabras no pueden honrarle conforme a su mérito. Quisiera que pudieran, en verdad. Cada vez estoy menos y menos satisfecho con mis pensamientos y vocabulario en cuanto a Él. Él es demasiado glorioso como para que mi débil vocabulario lo describa. Si pudiera hablar las lenguas de hombres y ángeles, no podría hablar de Él como se merece. Si pudiera prestar todas las armonías del cielo y contratar toda arpa y canto del glorificado, ni esa música sería dulce lo suficiente para sus alabanzas». Este predicador estaba diciendo lo que a veces nosotros sentimos. ¿Cómo describe uno la grandeza del Señor Jesús? ¿Cómo puede uno usar palabras para expresar todo lo que Él es y todo lo que Él significa para nosotros? Los nombres de Jesús, si pudiéramos entenderlos todos, con todo, se quedarían cortos para declarar su gloria y describir su grandeza. Jesús es el nombre de la personalidad del Señor. Emmanuel es el nombre de su proximidad a nosotros, pero Salvador, ¡qué nombre! Ese es el nombre del propósito del Señor y su misión en esta tierra. Jesús y Emmanuel son nombres que el ángel les dijo a los padres humanos de nuestro Señor. Pero Salvador, ese es el nombre que fue anunciado primero a un grupo de pastores en una colina. Leemos de eso en Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Para cuando se anunció esto a los pastores y para el tiempo en particular en que Jesús vino, el pueblo de Israel había tenido muchos salvadores. Como leemos en el libro de Jueces, constantemente necesitaban un Salvador, un libertador, que los ayudara a salir del caos en que se habían metido con sus propios pies. Nehemías 9:27 hace un sumario de esto y dice: «Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos». Israel había tenido muchos salvadores humanos,
Pero el Salvador que estaba por nacer, ellos nunca habían tenido un Salvador como ese. Jesús tomó el título de Salvador y le dio un significado nuevo y eterno. En el Nuevo Testamento, el título de Salvador se halla 5 veces en los escritos de Pedro. Hallo esto interesante porque, como recordarán, Pablo fue quien trató de caminar sobre el agua en una ocasión. El que al retirar sus ojos del Señor, empezó a hundirse como piedra, clamando, «Señor, sálvame». Toda la vida de Pedro, como la de la mayoría de nosotros, es un solo clamor, el clamor por un Salvador. Cuando los ángeles le dieron a Jesús el nombre de Salvador, definieron tanto su vida como su muerte. Lucas 19:10 dice, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». En Lucas 12 empezamos a entender al Salvador mediante la promesa del Salvador, que nos da en el versículo 11, «Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Esta es la promesa que había sido dada anteriormente por los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 9:6 nos da un indicio de esto cuando escribe, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Esta es la promesa que el ángel le había dado a José apenas unos meses antes, según leemos en Mateo 1:21. «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Cuando se lee la Biblia y se empieza a captar una perspectiva de la extensión y amplitud de las Escrituras, se descubre que hay un cierto ritmo en la Biblia. Justo cuando el pueblo necesitaba esperanza, Dios envió portavoces para ofrecerles un anticipo de un futuro mejor. Mediante las palabras y obras de los profetas hubo claros indicios de un Salvador, un rey que rescataría a su pueblo y los restauraría para Dios. De hecho, había más de 300 promesas específicas en las Escrituras hebreas en cuanto al Mesías prometido o Salvador que vendría, como lo llamaban. Un matemático ha determinado que las probabilidades de que apenas 60 de esas profecías se cumplieran sería de 1 en 10 seguido de 156 ceros. En otras palabras, la probabilidad de que esto suceda por casualidad es astronómica, imposible. Estas cosas que fueron profetizadas respecto a Jesucristo en realidad sucedieron tal como fue profetizado hasta el detalle más minucioso. Y sin embargo, al mirarlas hoy, podemos mirar en retrospectiva la historia y conectar los puntos entre la profecía y el cumplimiento. Esa es la promesa del Salvador. Luego, en el mismo versículo tenemos el propósito del Salvador. Noten lo que dice Lucas 2:11. «Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». En los Evangelios, Jesús habla con mucha frecuencia en cuanto a su misión de venir a esta tierra. Alguien tal vez quiera preguntar, ¿por qué vino Jesús? No necesitamos preguntarnos en cuanto a eso. El Señor Jesús siempre comunicó el propósito para su venida a esta tierra. Es más, sus primeras palabras registradas fueron para decirles a sus padres que deberían esperar que Él se dedicara a los negocios de su Padre. Recordarán que cuando fueron al templo, después de que descubrieron que Él se había quedado, lo hallaron y no sabían lo que Él estaba haciendo y por qué no les había dicho lo que estaba sucediendo. Jesús les recordó, un momento, yo no estoy aquí para servirlos a ustedes. Estoy aquí en la misión de mi Padre. 13 veces en los Evangelios Jesús usó esa frase, he venido, y luego expresa algo en cuanto a el por qué. Por ejemplo, Mateo 9:13 dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Juan 6:38, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:29 dice, de Él procedo y Él me envió. Y Juan 12:46 dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si el registro escrito es algún indicio, ningún sentido de misión jamás había brillado tanto. Quizá la declaración más conmovedora del por qué Él vino surgió el día en que encontró a un hombre extraño y pequeño de estatura llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre de riqueza y distinción. Sin embargo, cuando Jesús pasó por su ciudad, este hombrecito se adelantó a la multitud y se trepó a las ramas de un árbol para poder ver bien. Y cuando Jesús pasó por ahí, lo llamó por su nombre. Siempre he pensado, me pregunto, ¿qué haría yo si algo así me sucediera a mí?
Se puede estar seguro de que Él no sabe quién es uno, pero Él le llama por nombre. Le llamó por su nombre y se invitó a almorzar. Este es otro pensamiento. ¿Qué haría uno si Jesús lo invitara a almorzar? Y cuando los demás ciudadanos oyeron eso, se enojaron, porque como ven, Zaqueo no era uno de los ciudadanos modelos de la ciudad, era un detestado cobrador de impuestos, y cuando ellos empiezan a cuestionar a Jesús porque iba a comer con tal sujeto, su respuesta se halla en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí es donde los judíos antiguos y muchos de los religiosos de los tiempos modernos, como nosotros, tal vez, y gente que usted conoce, han entendido mal el propósito de la venida del Salvador. Como ven, en los días de nacimiento de nuestro Señor, el pueblo de Israel esperaba un tipo diferente de Salvador. Querían alguien que los librara de los romanos que los tenían dominados. Querían un Salvador que los liberara físicamente. Jesús había venido para liberarlos espiritualmente. Y antes de que los critiquemos, nosotros no estamos muy lejos de ellos hoy, ¿verdad? Nosotros también queremos un Salvador. Queremos que nos salve de nuestros malos matrimonios. Queremos que nos salve de nuestras deudas, de nuestros trabajos tediosos. Queremos ser salvados de nuestras vidas sin sentido. Pero Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Nosotros queremos que nos salve de los pecados de otros. No son nuestros pecados los que nos fastidian. Nos frustran los pecados de otros. Señor, por favor, ven y sálvame de los pecados de mis vecinos, o de los pecados de mi esposo, o de mi esposa, o de mi jefe. Pero a pesar de que muchos mensajes modernos cacarean este tipo de evangelio, ese no es el evangelio bíblico. Jesús en esencia no vino para salvarnos de nuestros matrimonios, o de algún mal negocio, o de fracasos personales físicos. Vino para salvarnos de nuestros pecados. Y cuando somos salvados de nuestros pecados, entonces las demás cosas empiezan a fluir de eso. Pero una persona puede asistir a muchas iglesias hoy, semana tras semana, y nunca oír algo en cuanto a ser salvado del pecado. Lo que se oye es cómo ser salvado de los problemas. Amigo y amiga, si usted no es salvado de su pecado, jamás será salvado de sus problemas. Jesús no vino para hacer que nuestras vidas sean mejores, sino que vino para salvarnos de nuestro pecado. Y a pesar de que lo sabemos, fácilmente nos dejamos llevar por mensajes superficiales que nos hacen sentir bien en cuanto a cómo Jesús puede hacer todo mejor. El Salvador vino para salvarnos de nuestro pecado, y la Biblia dice en Lucas 19:10 que para hacer eso primero tenía que buscarnos. El Salvador vino para buscar a los perdidos. Recuerdo que cuando niños solíamos cantar un canto favorito que decía en uno de sus versos: hallé lo que quería cuando hallé al Señor. Se trataba de una tonada muy bonita, pero con muy mala teología, porque no somos nosotros los que buscamos al Señor. Él es quien nos busca. Usted dice: pues bien, aquí estoy oyendo este mensaje. Estoy buscando al Señor. Si usted está buscando al Señor Jesucristo, es solo porque Él lo ha buscado primero. Él lo puso en modo de búsqueda para que usted pueda oír del Evangelio. La Biblia dice que nadie viene al Señor sin ayuda. En Lucas capítulo 15, que es uno de mis pasajes favoritos, se nos habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Todos ellos tuvieron que ser buscados por un Salvador, tal como a nosotros se nos busca hoy. Igualmente, amigos y amigas, hay música y majestad en la declaración de Jesús. Un enfoque: lo que se había perdido. Dos acciones: buscar y salvar. Jesús vino a esta tierra en una misión de rescate. No se alegra de haber sido rescatado. Así que el Salvador es necesario para buscar a los perdidos, y el Salvador es necesario para salvar a los perdidos. Él vino para buscar y salvar. Si Él nos hubiera hallado y no nos hubiera salvado, estaríamos en la misma posición que antes. Pero Él vino para salvarnos. Tengo que decirles que la palabra salvar ha caído casi en desuso. Usamos casi toda palabra que podamos encontrar en el diccionario, excepto la palabra salvar. Recuerdo que cuando muchacho era común preguntarle a alguien si ya había sido salvado. Recuerdo un episodio en cuanto a testificar cuando estudiaba en el Seminario Teológico de Dallas. Estaba recibiendo algunas clases en la universidad estatal local, y yo pasaba por una de esas temporadas en que uno se siente culpable por estar tan atareado haciendo las actividades eclesiásticas y no estaba testificando.
Probablemente había oído algún mensaje sobre testificar que me había hecho sentir culpable. Así que decidí que esa semana iba a testificar. Fui a mi clase y me senté junto a algún compañero. Nunca lo olvidaré. Le pregunté, ¿has sido ya salvado? Él me dijo, no me interesa que me salven de nada, excepto de locos como tú. Eso fue lo que me dijo. De cierta manera, eso hizo retroceder mi programa de testificar por algunas semanas. Fue desalentador. Ahora, alguien tal vez me diga, pues bien, no debería haberle hecho esa pregunta. Hay una mejor manera de preguntárselo. Tal vez la haya, pero la expresión bíblica para eso es ser salvado. Cuando pensamos en ser salvados, pensamos en cuadros de marineros aferrándose a los escombros de un barco y helicópteros revoloteando en el cielo nocturno e iluminando con sus reflectores el mar en búsqueda de los vivos a los que hay que rescatar. Recuerdo una ocasión en que mi esposa y yo estábamos alojados en una casa cercana a la playa y el día había sido como todos y sin mayor novedad. De repente, oímos helicópteros, 5 de ellos justo por encima de nuestras cabezas y a corta distancia de donde nosotros estábamos alojados, yendo y viniendo, revoloteando encima de cierto sector. Eso sucedió por horas. Supe que algo estaba sucediendo. Así que me fui al muelle y le pregunté a una de las personas reunidas ahí lo que estaba sucediendo. Un surfista había desaparecido y pensaban que se había ahogado. Finalmente, eso sucedió. Pero no podían encontrar su cuerpo, así que estaban buscándolo. No se detuvieron sino cuando lo hallaron. Pensamos de una mina derrumbada, donde los trabajadores han quedado atrapados a gran profundidad. Se les está acabando el oxígeno, y los hombres se acurrucan en la oscuridad, preguntándose si deberían atreverse a esperar salvación. Pensamos en una niñita en el fondo de un pozo, o incluso la imagen verbal favorita de una sola oveja descarriada y atrapada en un peligroso barranco. Los guardacostas encontrarán a los marineros perdidos y ningún contribuyente se quejará por el costo. No se dejarán abandonados a los mineros y la niñita debe ver de nuevo la luz del sol. Y hay que rescatar del peligro a esa sola oveja. Estas situaciones son urgentes. Y cuando las vemos por televisión, hacemos una pausa, oramos y esperamos. Tal vez ni siquiera conozcamos a esas personas, pero al instante nos identificamos con ellas y oramos de que de alguna manera las rescaten. Están perdidas y necesitan ser salvadas. Pero, amigos y amigas, estas situaciones temporales son opacadas por la verdadera tragedia de hombres y mujeres que están perdidos en sus propios escombros de pecado y oscuridad y dolor. A menudo, incluso sin saber qué es lo que anhelan, los habitantes de nuestro mundo están clamando que se les rescate. No necesitamos que se nos salve de los pecados de otros. Necesitamos salvación de nuestro propio pecado. Mientras no estemos dispuestos a reconocer que sin que importe todo lo que el Salvador haya hecho por nosotros, eso no se conecta con nosotros, mientras no estemos dispuestos a decir, no es mi problema es mi pecado. No es mi situación el problema es mi pecado. Mientras no estemos dispuestos a ponernos delante de Dios y apropiarnos del hecho de que le hemos fallado y que nos hemos quedado lejos de su gloria y que la única esperanza que tenemos es un Salvador, hasta entonces lo que sea que el Salvador haya hecho por nosotros no determinará ninguna diferencia porque Él no lo impone sobre nosotros. Él pagó la pena por nuestro pecado. Él pagó todo lo que necesitaba pagarse, pero Él espera que nosotros lo recibamos por fe. Así que tenemos la promesa del Salvador y el propósito del Salvador. Noten en el mismo versículo la provisión del Salvador. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Noten en primer lugar que la venida de este Salvador a esta tierra es un hecho de la historia. Es muy interesante que este versículo, aunque sea tan breve, contiene todo lo que necesitamos saber. Dice que os ha nacido hoy un Salvador. Jesús no vino gradualmente a la tierra. Hubo un día cuando el Señor Dios nació en la humanidad, cuando vino por medio de María. Un cierto día, en cierto lugar y en cierto tiempo, nació en la humanidad. La Biblia dice con toda claridad que este es un evento histórico. En un día cierto Jesús nació. El nacimiento de Jesús no es el principio de una fuerza espiritual, sino el registro histórico de una persona que tuvo un cumpleaños real. Es un hecho de la historia.
pero también es un cumplimiento de la profecía. De nuevo, en este breve versículo lo vemos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. La ciudad de David, como saben, es la ciudad de Belén. El Antiguo Testamento está lleno de profecías en cuanto a la venida del Mesías, de una manera tan específica que la mayoría de judíos tenían la tendencia de casi pensar de corrido por las profecías y ni siquiera entenderlas. Miqueas, por ejemplo, había profetizado que el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora bien, ese es un pasaje maravilloso, pero se vuelve un versículo milagroso cuando se reconoce que fue escrito como 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. El profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, en realidad da un calendario para el nacimiento de Jesús. Isaías dice que el Mesías nacería de una virgen. Jeremías dice que vendría el momento cuando, debido al nacimiento de Jesús, habría una masacre de muchos niños. El profeta Oseas reveló que en cierto momento María y José tendrían que huir a Egipto para salvar la vida del niño. Todas estas profecías, amigos y amigas, fueron dichas de 500 a 700 años antes del nacimiento de Cristo. Había judíos consagrados que todos los días leían las Escrituras y se preguntaban, ¿tendrán lugar estas cosas mientras yo esté con vida? Así que el nacimiento de Jesús no fue solo un hecho de la historia y un cumplimiento de las profecías. Noten también que es un cimiento para la eternidad. Os ha nacido hoy un Salvador. Escuchen con toda atención, Jesucristo es nuestro Salvador. Dios descendió y entró en la humanidad para que la humanidad pudiera entrar en la eternidad. El nacimiento de Jesús, aunque empezó en cierto momento en el tiempo, empezó algo que nunca terminará y nunca puede terminar, porque cuando Él nació en humanidad, nos abrió la puerta de la eternidad. Así que no descarte este breve versículo que anota un suceso que sucedió cuando el Salvador nació. Hay muchos que celebran la vida sin celebrar a Cristo. Siempre encuentro divertido eso en esa temporada del año. Mucha gente que no cree en Jesús se endeuda para celebrar su nacimiento. ¿Pueden entender eso? No creen en Cristo, pero celebran religiosamente su nacimiento. Tal vez por eso hay tantos que se sienten deprimidos el día de Navidad. ¿Así? Si resulta que usted se siente alicaído durante esta temporada, permítame darle un buen consejo. Deje de pensar en la Navidad y empiece a pensar en Cristo. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Él es el maestro, el esposo y el buen pastor. Él es el santo de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros, y su nombre es Jesús. Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sabios lo reconocieron como el rey de los judíos. Incluso los demonios le llaman el santo de Dios. ¿No es este el carpintero?, preguntaban los pobladores de Nazaret. ¿Pudiera ser el Cristo?, preguntó la mujer junto al pozo. Tomás le llamó mi Señor y mi Dios. No, damas y caballeros, esta temporada del año no es cuestión de Navidad, es cuestión de Cristo. No es cuestión de regalos, es cuestión de la presencia de Cristo. Usted tal vez no tenga a su familia cerca, pero tiene al Padre Celestial más cerca de lo que piensa. Su fe es más importante que sus sentimientos, y Jesús nos liberta de las cadenas que nosotros jamás podríamos quitarnos nosotros mismos, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Cuando usted se sienta deprimido y desalentado por las cosas sobre las que no tiene control en su vida, permítame pedirle que simplemente haga esas cosas a un lado y vuelva a enfocar su atención en aquel que le ama más de lo que usted jamás puede imaginarse y que vino a esta tierra específicamente para ser su Salvador. Sé que me espera una seria tarea cada vez que se acerca la Navidad cada año. ¿Cómo se abre paso uno a través de toda la bambalina que hemos producido alrededor de la temporada e incluso que nos rodea? ¿Cómo predico en cuanto a Jesús en su calidad de Salvador? Siempre oro que el Señor me envíe algo que me ayude a predicarlo, una metáfora o alguna parábola que ayude a salvar la brecha entre lo que no sabemos y lo que sí sabemos. Mi relato hoy fue dicho hace muchos años por un gran pastor de otra generación llamado R.G. Lee. Al predicar en cuanto a Jesús como Salvador, con frecuencia relataba lo siguiente. Esto sucedió en las montañas del estado de Virginia, en una escuela de un solo salón, en donde ningún maestro jamás había durado más
de unas cuantas semanas. Era una escuela llena de muchachos campesinos rústicos que pensaban que su principal objetivo en la vida era correr a todo nuevo maestro que se atreviera a pisar su escuela. Y de eso es de lo que se trata en la celebración de Navidad, ¿verdad? Se celebra el nacimiento de Jesús. Nadie jamás ha cambiado el curso o dirección de este mundo como Jesucristo. Los que le conocemos de manera personal porque Él ha perdonado nuestro pecado y nos ha abierto el camino al cielo, entendemos lo poderoso que Él es en nuestras vidas. Así que, en Navidad y en toda época del año, queremos proclamarlo.